buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante para irnos de viaje para recorrer otro imperio, Barbarita. Sí, pues hemos estado recorriendo imperio y hoy día nos vamos a ir al que es favorito tuyo, ¿cierto? Sí, pues sin ninguna duda. Casi si hubiese puesto blanco estaría de Union Flag o de bandera chilena. Exacto, los mismos colores de la bandera chilena, pero con otro diseño bastante bonito, que sí, unen varias cruces. Es bonita la Union Flag, vamos a hablar del Imperio Británico, pero esa bandera tiene parte de una historia de lo que vamos a contar hoy, porque efectivamente es la unión de varias banderas. La bandera, digamos, inglesa es simplemente blanca con una cruz roja, que es la cruz de San Jorge, a la que se le va a agregar en 1707 con la Unión, aunque ya Gran Bretaña existe un poquito antes, la de Escocia, que es la cruz de San Andrés, que es el azul, con la cruz cruzada blanca, claro. Y finalmente se le va a agregar en 1801 la bandera de Irlanda, que es la cruz de San Patricio, que es blanca. La inglesa tiene la cruz así y esta tiene la cruz cruzada. Exacto. Y es más delgadita. Claro. Y eso de la unión de todo eso compone la linda bandera de el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, hoy día Irlanda del Norte, pero en un momento, hasta hace poquito tiempo atrás, podríamos decir, si uno piensa en la historia, era Irlanda solamente. Es un imperio largo, una historia bastante extensa que se va construyendo en el tiempo y que muere después de la mayoría de los imperios, porque va a morir, podríamos decir, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el año 47 se inicia el proceso de descolonización que se extiende en los 50, en los 60 e incluso podríamos decir hasta el día de hoy mantiene un algo en lo que es la Commonwealth, este espacio comercial particular, pero que obedece de alguna manera, o más bien le rinde homenaje a el rey, o sea, tiene el mismo rey. Son 56 países que, claro, no tienen dependencia del Reino Unido, pero sí, en el fondo, reconocen a la figura del rey y evidentemente que tienen lazos comerciales y también hay todo un pasado y lazos culturales comunes que son evidentes. Claro, es efectivamente el imperio más extenso en tiempo, si uno piensa, o sea, desde que surge, ¿no? Si uno le pone como fecha el reinado de Isabel I, ¿ya? Hasta, imagínate, en el 47 cuando se da la independencia de la India, es cuando se empieza a desintegrar, es bastante extenso. En su momento de máximo apogeo llegó a tener 30 millones de kilómetros cuadrados, de gobernar sobre un cuarto de la población mundial, o sea, no dejan de ser cifras súper impactantes. Era un real imperio sobre los mares, un empire over seas. Pero claro, esto se va construyendo y se va construyendo en el tiempo, porque la historia comienza en esta isla, una isla que tiene como característica múltiples invasiones, los romanos primero, los anglos, los jutos, los sajones y finalmente los vikingos y los normandos. Entonces en el año 1066, desde Normandía, es decir, norte de Francia, se invade Inglaterra y se produce esta unión en la historia de la historia conjunta entre lo que es Inglaterra y Francia, primero con Normandía y posteriormente con el matrimonio del primer Plantagenet, que digamos que con Eleonor de Aquitania, la mitad de Francia. Entonces, en el marco de ese imperio angevino, tenemos como la primera incursión de unir territorios que no están en la isla propia, aparte de Francia, que va a ser el caso de Irlanda, cuando Diarmait de Leinster le pide ayuda al rey y esto provoca la invasión anglo-normanda. Claro, exactamente. Y ahí, a partir de ese momento, Enrique II, que era el rey de Inglaterra, luego de que toma control de los territorios de Irlanda, va a nombrar a su hijo, que era el que se había quedado sin tierra. El que se había quedado sin tierra, Juan sin tierra, pobre Juan. John Lackland. Claro, al que van a nombrar, en el fondo, este señor de Hibernia. Y entonces ahí uno todavía, claro, no puede hablar de imperio, ¿ya? Pero sí es el primer momento en el que, claro, comienzan a expandirse más allá de esta isla, en el fondo que es la isla más grande, que es Gran Bretaña, que está en el fondo que es Inglaterra y Escocia. Y después de eso va a aparecer otro personaje importante que es Eduardo I, el que era conocido primero como San Quilargo, que es el que va a iniciar
en el fondo el control o el dominio sobre la zona de Gales. Y una de las características de estos anglo-normandos es que van a construir castillos de piedra. Y que dejó los mejores castillos de todas las islas británicas en la zona del norte de Gales, que era la única zona que había quedado sin incorporar. Y que posteriormente él mismo va a intentar ir contra los escoceses y va a pasar a la historia como el martillo de los escoceses, pero en ese marco de esa invasión se va a producir la aparición de las figuras que tenemos en la retina, particularmente por la película Corazón Valiente, tanto William Wallace, bien interpretado por Mel Gibson, que yo creo que, o sea, uno de los mejores papeles que hace Mel Gibson en el cine, y de Robert de Bruce, que no queda tan bien en esa película, pero que es el verdadero héroe de la independencia, de mantener esta división y esta separación entre Escocia e Inglaterra. Pero claro, después de eso viene la peste negra por una parte, la guerra de los 100 años, y lo que se denomina la guerra de las dos rosas, que es este conflicto dinástico que se va a dar precisamente en la casa de los Plantagenet entre dos facciones, los Lancaster y los York, pero que culmina con el ascenso de los Tudors. Exactamente, y eso coincide con la época en la que España, que todavía, o sea, es España, pero que todavía no se ha consolidado como la España que nosotros entendemos hoy día, sino que son los reinos de Castilla y Aragón, ¿ya? Con la figura de los reyes católicos van a terminar el proceso de reconquista, y entonces en 1492, luego de, en el fondo, derrotar o de tomar el control del reino nazarí de Granada, van a apoyar a Cristóbal Colón. Un Cristóbal Colón que había ido precisamente donde el primer Tudor, que era Enrique VII, había ido también donde el rey de Portugal, nadie le había tirado ni ficha, y finalmente va a ser Isabel de Castilla la que lo apoya en esta idea que él tenía de navegar hacia el occidente en busca de las Indias, y eso va a llevar al descubrimiento de América, aun cuando Colón se muere sin saber que había llegado a América, pero lógicamente que eso despierta el interés, ¿ya?, de todas las naciones en ese momento, decir, ¿cómo hacemos para nosotros también explorar aquellas vías? Y entonces ahí los ingleses, Inglaterra va a dar un paso. Claro, porque ahí va a llegar a la corte de Enrique VII un italiano, Giovanni Caboto, que posteriormente va a ser conocido como James Cabot, y le va a ofrecer una expedición de exploración y lo va a apoyar, y así va a tomar posesión para la corona de, digamos, inglesa, de ciertas tierras, digamos, en Norteamérica. Pero no hay colonización inmediata, sino que simplemente toma de posesión, y esta colonización va a iniciarse 100 años después. Claro. Entonces, los Tudors, podríamos decir, van a iniciar con ese punto de establecer un lugar, claro, aunque todavía no se ocupa, pero posteriormente va a ser Enrique VIII el que va a formar la Armada Británica, en el marco también de las guerras de religión que se van a producir por su quiebre con la Iglesia. Va a formar esta armada, y posteriormente, podríamos decir, va a ser su segunda hija, que es Isabel I, hija de Ana Bolena, la que efectivamente va a mostrar la importancia de lo que esta idea era, porque en el marco de las guerras de religión el archienemigo va a ser la España católica, y específicamente el que había sido su cuñado, porque se había casado con su hermana, que intenta Felipe casarse II, con ella también, pues, que quiso casarse pero con ella decidió casarse, pero como no pudo hacer el amor, tuvo que hacer la guerra. Claro, y que ella es la reina virgen, no lo olvides. Claro, virgen, te lo encargo, pero bueno, no importa, pero para efectos prácticos, claro, así va, ella va a construir un relato, ella de alguna manera va a plantear que se casó con Inglaterra, además había tenido viruela y por lo tanto se pintaba esta cara blanca, ya como este concepto de gloriana, pero claro, ella va a entrar en una guerra primero armada contra España. España la va a tratar de invadir, va a tener mucha suerte, y por lo tanto lo que los ingleses denominan la Invencible Armada, que para los españoles era la grande y felicísima Armada. Claro, no va a ser invencible, y ella de alguna forma se va a levantar como el concepto de, bueno, porque tras esto Felipe II le va a declarar una guerra comercial, le va a cerrar los puertos de Amberes, y ella va a decir, nosotros vamos a vivir
un espléndido aislamiento, a splendid isolation. Y por lo tanto ella va a abrir nuevos puertos, va a crear compañías comerciales y por lo tanto este concepto de la armada de defensa y ahora también una armada mercantil que se va a desplegar en el globo, la compañía del Levante, del Mar Blanco, la compañía de las Indias Orientales, que todavía no va a ser tan importante, pero que la funda ella, y la compañía de las Indias Occidentales. Que eso estaba prohibido porque el monopolio lo tenían los españoles y entonces ahí es donde ella lo va a hacer de igual manera, pero otorgando patentes de corso. Bueno, dicen que los ingleses son piratas y ciertamente el comercio es lo más importante. Bueno, claro, porque a partir de ahí, con Isabel I y a partir de este enfrentamiento con Felipe II, ella le va a dar el sello que este imperio va a tener por el resto de su día. O sea, los mares. Los mares. Es el comercio lo que lo mueve. Y en gran medida ahí es donde va a estar la grandeza del imperio. Y entonces efectivamente, bueno, ahí vamos a tener a personajes como Francis Drake, por ejemplo, que va a llegar aquí hasta Valparaíso. Sir Francis Drake. Claro, eran bien picantes al comienzo, pero después se van a ennoblecer. Después van a haber intentos incluso de tomar la zona del Río de la Plata, y eso es lo que va a llegar a los españoles a crear el virreinato. Claro. Y ahí cuenta la anécdota de lo que decía tu papá, que es muy divertido. Bueno, mi papá... Porque refleja lo que los argentinos debieron haber hecho. Mi papá era argentino y decía, y pensar que nos enseñaron con orgullo que habíamos expulsado a los ingleses echándole aceite hirviendo. Claro. Cuando en verdad debimos haberlos invitado a residenciarse. Claro, a quedarse, habría sido otra historia. La historia habría sido distinta. Pero, claro, ahí comienza en el fondo esta pugna, en el fondo entre este incipiente imperio y lo que va a ser el imperio de Felipe II. Exactamente. Y tras esto podríamos decir ya entrando en el siglo XVII se va a producir primero en la época, porque claro, Isabel I va a morir sin descendencia, va a asumir James, digamos sexto de Escocia, y se va a convertir en James I de Inglaterra. Claro, hijo de su prima. Hijo de María No tenía, Stuart. claro, si no tenía descendencia. Y él va en su reinado se va a iniciar la primera colonización en Norteamérica. Ahí va a llegar el Mayflower, van a llegar los primeros colonos, van a formar el fuerte de James Fort, y posteriormente el pueblo de Jamestown. Claro. ¿Ya? Y eso por es lo tanto, que se celebra cuando celebran el Día de Acción de Gracias. Claro, o sea, cuando llegan y cuando claro. efectivamente en un momento no tienen que comer, los aborígenes del lugar les habrían dado, claro. Y ahí viene, no sé si les dieron pavo, pero hasta el día de hoy comen pavo. Sí, así es. El día del pavo. Claro. Sí, pues ese ya es el primer el primer asentamiento y a partir de ahí, de ese Jamestown, se van a comenzar a conformar las 13 colonias. Exactamente. Pero eso les va a llevar posteriormente, en el fondo, el momento cúlmine va a ser, por una parte, que se va a dar el enfrentamiento con Francia, lo que se conoce como la Guerra de los 7 años, pero también, ya, entre medio de eso, en España, cuando se muere el último de los Habsburgo y viene la Guerra de Sucesión Española, ¿ya? Donde se van a enfrentar todos porque en el fondo no quieren que los Borbones crezcan, ¿ya? De una manera, o sea, que en el fondo sean la gran potencia en Europa. Después de eso se firman el Tratado de Utrecht y ahí Inglaterra va a lograr también tener un enclave importante que va a ser Gibraltar. Hasta el día de hoy una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato para los españoles. De hecho, la ONU ha establecido que en el fondo se tienen que sentar a conversar, que Gibraltar en algún momento debiera volver a España, pero los ingleses no se van a sentar. Es un punto muy estratégico, es difícil que lo devuelvan. Sí. Pero bueno, efectivamente bien tú dices que estas 13 colonias británicas en Norteamérica se van a topar con la llegada también desde antes de Jacques Cartier, que venía de la zona de la Normandía, específicamente de San Malo, y que va a tomar posesión, tierras más al norte, para la corona francesa. Y por lo tanto, tenemos enclaves británicos y enclaves franceses, y eso explica esta guerra que se conoce como la Guerra de los 7 años o como French and Indian War, porque claro, los franceses se van a aliar con los nativos en contra de los británicos. Pero no les va a ir bien a los franceses, porque en este momento aparece en la historia, y es muy importante para la historia del Imperio Británico, la figura del capitán James Cook, que era jovencito y que había sido capitán mercante en la zona de Whitby, y se va, él va a dejar la marina.
claro, él quería ser marino, pero él tenía un origen muy humilde y por lo tanto era muy difícil que hiciese carrera. Sin embargo, era un hombre metódico que tenía una formación cuáquera, con lo que iba a ser un hombre muy correcto y iba a ser muy Mateo, digámoslo, en términos chilenos. Y va a comenzar trabajando haciendo mapas y lo van a mandar primero a Canadá. Él hace todos los mapas de la isla del Labrador y todo. Y en el marco de la Guerra de los 7 años, él va a lograr y va a ser decisivo y clave en el triunfo de los británicos, porque el gran problema era poder tomar la ciudad de Quebec, porque el río San Lorenzo tiene unos rápidos y todos esos mapas que los tenían los franceses los ocultaban. Y por lo tanto, lo que hace el capitán Cook es hacer nuevos mapas, medir dónde están los rápidos para impedir que las embarcaciones se destruyan y finalmente logran tomar Quebec. Y eso le permite un ascenso de vuelta a Londres, un Londres mercante, un Londres pujante, un Londres creciendo y por lo tanto va a llegar a ser capitán. Sí, claro, el Támesis lleno de embarcaciones. Lleno de embarcaciones, claro. de bodegas, de traslado de productos. O sea, claro, estamos en el periodo de transformación también porque Inglaterra además, hay que decir que había transformado todo su sistema financiero después de la Revolución Gloriosa en 1688, cuando llega William of Orange. Todas esas innovaciones financieras producidas en Holanda, que siempre se considera que es el padre del capitalismo, van a ser adquiridas por los británicos, por una parte la Sociedad de Acciones y por lo tanto la Compañía de las Indias Orientales, que se había creado con Isabel I, se va a capitalizar, pero también la llegada de los bancos centrales y todos estos instrumentos financieros junto con la explosión del comercio, porque son requisitos sine qua non para que se pueda crear este imperio. Claro. Sí, pues eso fueron inteligentes en el fondo de traerse a su propio holandés y copiar de los holandeses todo lo que habían hecho y que en el fondo los hace ser, como tú decías, los padres del capitalismo. O sea, la importancia que tenía la compañía holandesa, la Indias Orientales, yo creo que en algún otro programa lo hemos hablado. Claro, es que ellos habían inventado un modelo que era clave. O sea, se crea una compañía que tiene el monopolio del comercio en un sector. Esa compañía se divide en partes, en partitions, así lo llaman ellos, que son acciones básicamente, y se venden a la gente. Y por lo tanto esa gente al comprar las acciones le da capital a la compañía y la compañía comienza a crecer. La compañía de las Indias Orientales holandesa llegó a ser la compañía más grande de la historia de la humanidad. O sea, si hoy día tú juntas y todas llegó las compañías. Claro, y no solo era el comercio, sino que, claro, llegaban a gobernar en el fondo en los territorios que dominaban. Y en el fondo, al crear todos esos instrumentos comerciales, al entender que había que tener la posibilidad de dar crédito, evidentemente que eso significa una explosión del comercio que manejaban los holandeses. Pues los ingleses tuvieron la inteligencia de copiar, ¿ya? Hay que copiar las buenas prácticas y dejar de lado las malas. Eso es lo que debiera pasar, pero no siempre ocurre. Exactamente. Bueno, pero el capitán Cook, como tú decías, va a ser fundamental, porque claro, después de esta incursión en Canadá, en el fondo, y de que permite el triunfo en la batalla de Quebec, a él se le va a otorgar en el fondo como 2 tareas, ¿ya? Y entonces va a emprender un viaje, van a ser 3 los viajes del capitán Cook. Pero en el primero... Pero, o sea, tiene las más millas náuticas de la historia. Terrible, sí. Una de las primeras cosas era que tenía que ir a medir algo que tenía que ver la alineación de Venus. Claro, y eso es la época científica, entonces están todos preocupados de la alineación de Venus. O sea, en esa cosa como, en ese espíritu de la ilustración, de medir, de cartografiar el mundo, cientificista, ahí ubicábamos al capitán Cook. Pero no me cuentes. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Británico, y estamos hablando de los cambios de mentalidad, de la ilustración, de cómo la ciencia pasa a ser lo más importante, cómo quieren medir todo, y en ese marco insertamos la figura del capitán Cook, que le dan como primera misión en su primer viaje ir a un lugar en el Pacífico a medir la alineación de Venus. De Venus, exactamente. Y bueno, y ese lugar va a ser Tahití. Pero lo interesante también de ese viaje, el capitán Cook, es que se va a embarcar junto a él y va a pagar una suma importantísima de dinero, un noble, Joseph Banks, que en el fondo
hasta ese momento no podríamos decir que era un científico destacado, así, o muy destacado, pero sí se va a transformar en eso porque era en el fondo un botánico que tenía en el fondo este mismo espíritu. Y entonces él se embarca, se embarcan además con dibujantes y van a, en el fondo, deslumbrarse de lo que van a ir encontrando en este viaje. Y entonces ahí llegan a Tahití. El capitán Cook considera que no lo hace que no le resulta muy bien el asunto de estas mediciones, pero lo que es interesante es que a él le habían dado como 2 tareas, así como, y tenía un sobrecito que él tenía que abrir después de la primera, que eso lo encuentro algo increíble, porque... O sea, yo lo habría abierto... En el segundo instante. Al subirme al barco. No, pero es decir, ¿no? Esperar, imagínate que lo pero que él muestra el hace, rigor claro, que él tenía. El rigor, sí. Y entonces ahí estaba su segunda tarea, que era encontrar la Tierra Australis. No, y ahí es genial porque ese concepto de la Tierra Australis suponía que si la Tierra tiene una masa terrestre tan grande arriba, tiene que tener necesariamente una masa equivalente abajo, porque si no... se desequilibra. Claro, entonces... Pero los mapas de la época los muestra así como grande. Como pero una cosa enorme. Enorme. O sea, efectivamente había una Tierra Australis, pero era bastante menor que lo que esos mapas la dibujan. Pero además había nociones de eso, porque marineros holandeses del siglo anterior habían viajado hacia el sur, y de hecho Abel Tasman había llegado a un lugar que le había puesto su nombre, Tasmania. Pero es más, él había, podríamos decir, tocado Tasmania y luego se había ido, no había explorado, y por lo tanto siempre había quedado esa duda si Abel Tasman en Tasmania había llegado a la Tierra Australis o no. Pero para eso había que rodear Tasmania. Claro. De hecho, el capitán Cook, después de cuando parte a buscarlo, llega a Nueva Zelanda, piensa que llegó a la Tierra Australis y por lo tanto explora Nueva Zelanda, le da toda la vuelta, y de hecho en la parte del medio le pone Port Elizabeth, ya, o sea, le pone y efectivamente lo explora todo y se da cuenta que no, pues, que es una isla. Claro, y después continúa y entonces ahí se va a encontrar con Australia. Y ahí es donde Banks se va a enloquecer. Pero es decir, le pone Botany Bay. Claro, de todas las especies que encuentra, toda la flora, la fauna, o sea, algo extraordinario. Lo interesante de eso es que lo que hace el capitán Cook en todos estos viajes es que en esos territorios a los que llega, él va a tomar posesión de esos terrenos en nombre de la corona. Y por lo tanto eso es lo que hace que el imperio vaya ampliándose. No, y no es menor, porque efectivamente también cuando llega a Australia piensa que es la Tierra Australis, recorre toda la costa. Cuando llega al norte, a la zona de fondo de la Gran Barrera de Coral, se le rompe el barco. Y tienen que repararlo en el norte, donde está, básicamente hay un río que tiene el nombre del capitán Cook. En el fondo, no tiene el nombre del capitán Cook, tiene el nombre de la embarcación. Y luego se da cuenta que es una isla, y por lo tanto, pero tiene que volver, y vuelve por Yakarta, que era una colonia holandesa, que no se llamaba Yakarta, se llamaba Batavia, y ahí se reabastecen, pero les da la peste y vuelve la mitad de la población. O sea, a él no se le muere nadie a bordo, pero sí se mueren de peste en Yakarta. Y vuelve. ¿Ya? Pero va a un segundo viaje buscando la Tierra Australis, tampoco la encuentra, y efectivamente el tercer viaje un poco del capitán Cook se produce por la tentación que le hacen al capitán Cook, porque él ya no iba a viajar más. Claro, se había como de retirado. Se había retirado y había quedado forrado. Claro, la había hecho. Claro, la señora tiene que haber estado contenta de que ya se iban a acabar los viajes, porque además iban a poder hacer día de familia, cuidar a todos los niños. Cantidad de niños que tenía. Claro, pero le van a, ¿cómo se llama? Le van a picar el bichito y se va a embarcar en un tercer viaje que además era secreto. Sí, era secreto porque en el segundo viaje fueron 2 embarcaciones. Y una de estas embarcaciones se trajo a un nativo de Tahití, Omai. Es que tú te mueres lo que era Omai. Omai fue la celebridad del siglo XVIII en Inglaterra. Lo invitaron los reyes a tomar té. La nobleza se lo peloteaban por tenerlo en su casa. Le pintan cuadros. Joshua Reynolds, una cosa fabulosa. Que es la cosa más exótica del mundo. No, exotiquísimo. Y tuvieran los titulares. Y los titulares contaban la noticia. Omai visitó a tal persona. O sea, Omai era the celebrity. One. Pero llegó un minuto en que este viaje secreto, que no se decía de qué se trataba, tenía la excusa de ir a devolver a Omai.
¿ya? Y por lo tanto, en realidad la historia era otra, porque el comercio era lo más importante. Estamos en una época comercial, tenemos una Inglaterra que se ha convertido en una nación que toma té por una política pública establecida por el gobierno Dejar de lado el alcohol. Exacto, abandonar el alcohol y reemplazarlo por, en el fondo, no por un supresor, sino que por algo Claro. que eleva, sin producir los problemas del alcohol, y la nación se va a convertir en una nación que toma té. Es más, nosotros consideramos que no hay nada más British que 5 o'clock Claro, tomar tea té, po. time. Claro, y además time. tomarlo caliente, po. Caliente. Y dulcecito. Caliente, lo que implica que la loza, el tipo de loza Tiene que de China, resistir el lo que calor, ellos claro. llaman China, porque ellos a la loza la llaman China, ¿ya? No sirve, ¿ya? Y además no sirve que no tenga asa, Claro, porque si está la loza caliente te quema. te quema. Bueno. Pues. Entonces ellos van a hacer una mutación por este ritual británico del té, de lo que es la loza en sí. Y ahí aparece la figura de Josiah Wedgwood, que es el primer hombre que entiende publicidad. Increíble. Claro, pues, claro, y él va a crear unos juegos de loza extraordinarios, se los van a comprar en ese momento la reina Ana, incluso Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, y entonces claro que van a hacer en el fondo su mejor campaña de marketing. Po. Tú, cuando estuvimos en San Petersburgo, Fuimos pudiste a verla y te miraron con cara de ¿por qué tú sabes que hay una loza Wedgwood? Es que además la loza de Catalina la Grande es súper especial, porque Catalina la Grande lo que pidió es que quería una loza que cada pieza fuera distinta. Eso implica cero economía de escala, pues. Entonces No, pues, claro. es un algo que te paguen lo que te paguen, va a costar pieza más. única, claro. Claro. Pero él la hace, a pesar de que sale para atrás, invierte. Y de ahí vende loza y Imagínate. crea las tiendas. Estamos en pleno auge de consumo. Entonces, no es solo la loza, no es solo el té, no es solo el azúcar, son las telas, es el momento en que nace la sociedad de consumo, que nacen las La tiendas. moda. Pensemos que se crea la primera gran tienda en el mundo británico, específicamente en ciudad Bath. Es Y de ahí, Jolie. claro. Y de ahí se empiezan a- multiplican. claro. Entonces, la moda. la moda. Los vestidos, eso no existía hasta ese momento. O sea, la gente nunca tuvo closet, la gente nunca se preocupó de si algo le combinaba. Era lo que había. Por lo tanto, Ponía, sí, claro. te ponías ahí guante y no te combinaban para nada, pero ahora sí. Ahora viene la combinación y el sombrero y las sombrero, plumas. los Piensa guantes, tú las en los plumas. Gainsborough, Claro. en los cuadros de Gainsborough, en los Con esos cuadros de vestidos, Joshua Reynolds, sí, ya unas vestidos cosas. vaporosos. The Duchess. Claro. Sí, pues entonces, bueno, y lo que ocurre es que la gran mayoría de todos esos productos venían del Oriente, Sí. venían, ya muchos de ellos sí, De de la la India. India. La India, y la India que en el fondo comerciaban con la India los ingleses, pero que la India había estado en el fondo en manos de Había, gran en el medida. fondo, había distintos enclaves comerciales. En esa época habían entrado los ingleses y los franceses, pero efectivamente tanto para los ingleses y los franceses había un problema, porque para llegar a la India había que tomar la ruta Claro. portuguesa, que era por África, y con lo tanto había que pagar todas las sobretasas y los productos llegaban más caros. Entonces, los ingleses lo que querían era encontrar de un veras paso que- directo. Sí, pues eso es lo que estábamos hablando, nos desviamos un poco. Pero es que nos desviamos para sí, explicar esto. Pero encontrar un paso directo que era por el norte. O sea, tenía que haber un paso Ya. por el norte. Y esa es la misión secreta que le dan al Capitán Cook. Exactamente. Ese paso por el norte. Además que lo querían más corto, porque el paso por el sur lo tenían claro que existía desde Magallanes. Ya, pero el Ah. problema era que eso tenía que viajar todo el Bordear continente. toda América, claro. En cambio, si había por el norte, salía ahí Pasar y derecho. cruzar el estrecho de Magallanes, además, no era. Bueno, Bueno, cruzar el norte por no era tampoco. posible, pero, Imposible. pero no lo sabían. Entonces, Sí. al capitán Cook lo mandan a devolver a Omay por el Pacífico, o sea, pasa por Tahití, pasa por Isla de Pascua, no se llevó el Moai, no fue él. Él no. Y luego llega a las islas de Hawái, que hoy día se llaman Hawái, pero en el fondo él las bautiza como las Islas Sandwich, porque era el Earl of Sandwich el que financiaba este viaje. ¿Ya? Y ahí lo pasa fantástico, la atiende en regio, y se va por el norte. Y en ese viaje venía George Vancouver, que después va a volver y va a explorar toda la zona del norte de Canadá, mira. y por eso se llama Vancouver. Vancouver. ¿Ya? Pero efectivamente se les va a romper el barco, no van a poder entrar porque los hielos eran complicados, va a volver a Hawái y ahí muere el capitán Cook. Tremendo. Tremendo. Tremenda la historia. O sea, en su tercer viaje no regresa. O sea, la señora quedó esperando, Claro. atroz. De hecho, quemó todas las cartas. ¿Sabías tú eso? ¿Sí? No. Todas, quemó todas las cartas. Para estudiar al capitán Cook, claro, una de las fuentes que habría sido extraordinario era todas las cartas que le escribía a su mujer, pero su mujer quedó tan picada
O sea, porque además el tercer viaje fue gratuito, no tenía por qué. Ya le habían dado las rentas, ya había quedado honrado, ya tenían casta, está listo. Claro, no tendría para qué haberse embarcado y arriesgar su vida como lo hizo, porque hasta ahí llega, en el fondo llega su historia. Pero claro que es un personaje fundamental en lo que es este imperio, un imperio que hasta este momento, o sea, en el fondo tiene la obsesión de encontrar esa ruta que le permita llegar a la India sin tener que pasar por la ruta portuguesa. Y finalmente eso, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, eso no se resuelve tanto. Claro, a ver, bueno, aquí lo que va a suceder es que van a seguir pasando por la ruta portuguesa, que era la más eficiente. Había que comerciar. Había que comerciar. Y por lo tanto, bueno, van a ir peloteándose con los franceses, los enclaves en la India, porque la India no tiene un gobierno unitario. Claro. Por lo tanto, en cada región negociaban con el gobernante del lugar local y las distintas compañías se establecían. Pero va a ser el estallido de la Revolución Francesa, por una parte, que va a implicar que Francia entra en guerra con Europa completa, y después las guerras napoleónicas, los que le van a dar una gran oportunidad finalmente a los británicos. Porque claro, Napoleón va a tener al mundo a sus pies, pero en 1815 es derrotado. Y en el momento en que Napoleón es derrotado, primero los ingleses se van a quedar con varios enclaves franceses, pero por otra parte, otras naciones que habían apoyado a Napoleón, pensemos en lo que pasó en España, también va a implicar que tengan que darle a los británicos. Pero además, en el Caribe, Guyana, las Islas Mauricio, Malta, por ejemplo, son varios los lugares que... Son varios los lugares. Pero además, los holandeses ahí está la clave, se habían cuadrado con la Revolución Francesa, habían creado la República de Batavia, y por lo tanto Holanda también pasa a ser un enemigo, y los ingleses se van a quedar con un enclave que tenía la Compañía de las Indias Orientales Holandesa en el sur de precisamente lo que era Ciudad del Cabo, en el sur de África. Porque ese enclave, porque si bien la ruta era portuguesa, la VOC había tomado Ciudad del Cabo y había fundado Ciudad del Cabo como un centro de abastecimiento de los barcos. Entonces, se inicia la colonización británica de lo que es Sudáfrica. En ese momento, hay que explicarlo, lo explico al tiro porque después lo vamos a volver a tomar. En ese momento, la población holandesa que vivía ahí dejó el lugar, no le gustó a la administración británica y se fueron al norte, a la zona del Transvaal y el Orange, y eran campesinos, básicamente. Claro, pero después, bueno, después vamos a volver porque van a haber problemas en ese sector entre holandeses y británicos. Bueno, y a partir de ahí, claro, ya tienen con eso, en el fondo, es como que ya aseguran la ruta. Exactamente. No me cuente. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Británico, y efectivamente poco a poco vamos a ver cómo se hacen de la India. Y lo más increíble es que la India no pasa a ser parte de la corona británica, sino que la dueña de la India es la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Claro, exactamente. Entonces esa es como lo que deja en claro que es el comercio efectivamente lo que mueve este imperio. A este imperio. Pero también lo que mueve a este imperio y que es fundamental van a ser los escoceses. Sin duda, a ver, Escocia... Porque hay que agregarle un tercer producto. Es que, claro, el producto de exportación mayor de Escocia van a ser escoceses, pero los escoceses van a ser muy buenos para el comercio, y de hecho el comercio va a partir desde la ciudad mercante de Glasgow, y van a ser los escoceses los que van a terminar manejando, debido a que hay escoceses en todas partes, el comercio del imperio completo. Y no es exagerado decir que el imperio británico va a estar manejado por escoceses. Sí, pues ahí es donde aparecen los tobacco lords, que van a comerciar el tabaco, pero que además van a llevar eran esclavistas. O sea, llevaban los barcos con esclavos y volvían con tabaco. Exactamente. Y porque además los vientos alisios les dan una ventaja sobre cualquier navegación desde el viejo continente al nuevo continente. Pero claro, van a tener, en el fondo, va a haber comercio en todas partes, pero también van a estar presentes y va a iniciarse lo que va a ser la colonización en África y la exploración también, porque hay que comprender que Inglaterra
si bien la revolución industrial comienza en el siglo XVIII, la eclosión mayor va a ser durante el siglo XIX, y por lo tanto la mayor extensión del Imperio Británico coincide con lo que denominamos la era victoriana, es decir, el gobierno de la reina Victoria, de grandes transformaciones, de no solamente la aplicación del vapor a la industria, a los transportes, la creación de los ferrocarriles, y la punta de lanza de la revolución industrial son los británicos. Y por lo tanto los británicos van a construir los ferrocarriles en todas partes. Sí. En África, desde ya, en Chile también. Sí, pues. O sea, una cosa increíble. El mundo del salitre. Claro, por supuesto. Entonces ahí tenemos una mezcla en África, por una parte la construcción de ferrocarriles y el avance del comercio, pensemos que hablábamos que eran esclavistas, también todo eso estaba, pero también la exploración, digamos, territorial de este continente, como es el caso de Barton y Speke, que buscaban el origen del Nilo. Y ahí está la figura, por ejemplo, de Livingstone, que era un pastor, porque lo que él quería, era un hombre muy noble, muy querido por la gente en África. Él va a ir con educación, él va a ir con religión, él va a ir con cultura, y él lo que quería era explorar para encontrar rutas que permitieran comerciar productos y no personas. Personas, claro. Claro, y además también en esa búsqueda del origen del Nilo, bueno, él se va a perder, y entonces ahí es donde aparece la figura de Stanley, que siempre uno los ubica como juntos. Sí, Mr. Livingstone, I assume, cuando lo encuentre, porque lo encuentra entre medio, había pura gente, digamos, negra, y estaba Livingstone. Claro, lo encuentra. Pero van a explorar juntos y ellos encuentran el origen del Nilo. Pero claro, en África va a haber una serie de problemas, lo exótico, desde ya Egipto siempre va a ser una atracción, pero va a haber problemas coloniales en, digamos, en Sudán y otros lugares. Guerras, sí. Pero claro, van a haber varias guerras coloniales. Sí, varias guerras coloniales, como decía, la guerra de Sudán. Pero en general, o sea, pensemos que la primera tal vez es, pensemos en Crimea. Ah, bueno, claro, pero a mediados del siglo XIX se da esta guerra donde se van a enfrentar, donde se van a unir los ingleses y los franceses con los otomanos para enfrentarse a los rusos, porque ahí ya en el fondo queda claro que los rusos o se industrializaban o quedaban fuera en el fondo del juego. Pero eso tenía que ver también con que el Imperio Turco Otomano era el enfermo de Europa, todos sabían que se iba a derrumbar y todos querían quedarse con la mejor parte. Exacto. No hay que olvidarse además que también va a ser fundamental que a partir de 1871 se produce la unificación alemana, y entonces Alemania comienza a competir, y va a llegar un momento en el que Alemania va a producir más que Inglaterra, y no hay que olvidar también que durante ese periodo se ha producido previo la independencia de las colonias americanas, y Estados Unidos ha comenzado a crecer. Y entonces aparecen nuevos actores, y todos quieren el comercio, y todos quieren tener colonias en un escenario que, bueno, finalmente va a desencadenar ya en el siglo XX en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Bueno, de hecho va a ser el ascenso de Alemania y de Estados Unidos lo que va a demostrarle a Inglaterra que ya no es la punta de lanza, que ya no es, digamos, el país más importante, y por lo tanto es la política de Benjamin Disraeli la que va a exacerbar el colonialismo. Además hay que tener en cuenta que en el 1857 específicamente hay una rebelión en la India, lo que va a implicar que cambie el sistema en la India, y que finalmente eso le dé pie posteriormente a Disraeli para decidir que la reina Victoria pasa a ser emperatriz de la India. Y en el marco ahí también empezamos a tener los conflictos, por una parte en África, el propio Disraeli va a lograr apoderarse con la plata de los Rothschild del canal de Suez, lo que es estratégico. Va a haber conflictos en Sudán, va a haber un conflicto en el mundo de Zulú, y obviamente va a haber un conflicto finalmente en Sudáfrica, porque los pobres Boers, que dijimos que eran campesinos, van a tener la tragedia de descubrir oro y diamante, y obviamente eso va a abrir el deseo, y va a haber dos guerras que van a ser tremendas, pero además hay que decir que en el marco de esa guerra los británicos van a inventar los primeros campos de concentración, que son para holandeses, y específicamente para familias de los holandeses, porque la política va a ser, debido a que están peleando guerra de guerrilla los hombres, la política va a ser avanzar, quitarle las parcelas, quemar las casas y llevarlos a estos campos, donde además no es que los buscaban matar, pero se van a generar enfermedades. No son las barracas de la Segunda Guerra Mundial, no tiene el concepto de los crematorios, de la industria, no es eso, pero es un lugar donde los encierran y donde las condiciones sanitarias va a matar a una cantidad de gente muy importante. Espantoso, sí, claro. Pero bueno, como todo en la vida,
Este es un imperio donde no todo fue terrible. No. Claro, siempre hay historiadores que solo destacan las cosas espantosas, pero hay que también decir que como en todo lo que hay seres humanos hay cosas buenas y hay cosas malas, y dentro de las cosas buenas es que los británicos hubo una acción importante del mundo misionero, hubo también y probablemente de las cosas más importantes es la educación. Sin lugar a dudas, o sea, eso va a quedar incluso después de que se cae el imperio. El imperio va a resistir la Primera Guerra Mundial con baches, va a tratar de repuntalarse entre guerra, pero la Segunda Guerra Mundial finalmente la estocaba mortal. El año, digamos, 45, cuando Churchill gana la guerra, pierde la paz, pierde las elecciones. Van a venir los laboristas, y en el mar los laboristas van a estar tan preocupados de transformar el país, de convertirlo en un país socialista, de intervenir y estatizar todo, que no se van a dar cuenta que se les empieza a desarmar el imperio. El año 47 se produce la independencia de la India, y ya en la década del 50 comienza la descolonización de África, y por lo tanto van a perder todo lo que habían sido las colonias en ese tiempo. Claro, y después cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez en el 56, ya esa es como la prueba final, en el fondo, porque ahí, además, en el contexto de la Guerra Fría, Nasser estaba apoyado evidentemente que por los soviéticos, en el fondo Francia e Inglaterra, que pretendían seguir teniendo dominio sobre ese canal que era fundamental, en el fondo se van a dar cuenta de que Europa en general ya ha perdido. No, y además hay que sumarle que dentro del marco de las guerras coloniales que mencionamos, también están las guerras en China, que son las guerras de los Boxers, que habían culminado con este tratado de Nankín, con el cual el Reino Unido más bien se había hecho de Hong Kong. Primero a perpetuidad y después por 99 años, que pensaron que nunca iban a pasar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos el año 79 con el ascenso de Margaret Thatcher va a tener primeros, le va a estallar la guerra de las Malvinas, y muchos consideraron que era The Empire Strikes Back, o sea, el imperio vuelve a atacar. Y ella de alguna manera va a llamar a elecciones anticipadas, se va a fortalecer, va a tomar una serie de medidas de transformación, de volver a la libertad comercial propia de Gran Bretaña, y va a ir a negociar con Deng Xiaoping. Claro, pero le va a ir mal, como se decía que la dama de hierro se había encontrado con un negociador de acero. Deng Xiaoping le va a decir que no, que por ningún motivo, y que tenían que devolver Hong Kong. Y ahí, bueno, siempre se tomó, lamentablemente ella pobre, cuando sale de esa reunión se cae, y esa fotografía dio vuelta al mundo, en el fondo señalando que ya era el fin del imperio. Era el fin del imperio. Ese fin del imperio, que además esa política propia de la Margaret Thatcher de, digamos, de cuestionar a la Unión Europea, el socialismo básicamente, los subsidios, que era lo que a ella más le molestaba, devuélveme mi plata, planteada. Pero ese germen que queda en el thatcherismo es lo que explica el Brexit. Y efectivamente, una vez que se rompe con Europa, hay que buscar nuevos socios. Y por lo tanto, ya Theresa May intenta hacer una gira por África, tratando de llegar a acuerdos comerciales con el viejo imperio, básicamente. Éramos amigos, comerciábamos, volvamos a ser amigos. Bueno, Boris Johnson va a intentar algunas cosas, pero la verdad es que, bueno, va a ser un tema no menor. Después viene la pandemia y todas sus fiestas y todo el tema. Pero eso va a llevar finalmente a un descendiente de, digamos, hindú a convertirse en primer ministro británico, por supuesto, este concepto de lo que había sido el imperio, pero que de alguna manera los incorpora, es la máxima expresión de la incorporación, podríamos decir. Y hoy día están los laboristas. Pero efectivamente, si nosotros miramos los países, muchos hay historiadores que hablan de que fue un imperio explotador, pero hay otros que se dan cuenta de que efectivamente fue un imperio engrandecedor, porque si tú piensas la India hoy día, tú no podrías imaginar la India no solo con sus tradiciones ancestrales, sino que con el cricket. El cricket es fundamental en la India, son prácticamente parte del ADN. Pero no solo eso, claro. Bollywood, todo lo que son, en el fondo, Bollywood no podría existir sin el music hall, y eso es propiamente británico, abrazaron este ethos cultural y se convirtieron en algo británico como tal. Claro, y en otros lugares como Nueva Zelanda, Australia, no sé, por el rugby. Por ejemplo, el rugby va a ennoblecer el haka de Nueva Zelanda. El primero que vio un haka fue el Capitán Cook. ¿Sí? Claro. Cuando llegó el Capitán Cook, imagínate qué miedo. Pero obviamente el mundo entero conoce eso, lo ennoblece. Entonces hay una serie de cosas que parecen
que son menores, No, pero pero que claro, básicamente marcan, y es más, esta idea de, digamos, el mismo concepto del fair play, que es propio del mundo británico. Los británicos inventan los deportes, les establecen reglas, inventan la competición. O sea, si hoy día nosotros estamos pensando, y esto hay que decirlo, porque efectivamente es eso que hace el mundo británico, lo que hace que posteriormente el Barón de Coubertin reinvente, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Pero cuando la gente dice los Juegos Olímpicos se jugaron en Grecia, no se jugaron durante toda la época cristiana y volvieron a ser... Mentira, los Juegos Olímpicos se jugaban en Grecia y desaparecieron porque desaparecieron. Y es el mundo del siglo XIX, con la reinvención de los deportes, que inventa lo que hoy día nosotros entendemos como olimpismo. Y el olimpismo está basado en el fair play británico. Y evidentemente que se asocia a la idea de lo que competían los griegos, pero que comparado no tiene nada que ver. Nada que ver. Evidentemente. La gente hace una comparación ahí. Entonces, el mundo yo creo que tiene mucho, le debe mucho a los británicos. Como concepto. Y ojalá les debiéramos más, les debiéramos más en términos de que la libertad es importante, que hay que favorecer la iniciativa privada, individual, el comercio como motor de la historia. Exactamente. Así que eso, pues, Barbarita, estuvo súper entretenido hoy día el programa, y vamos a seguir con Imperio, y también contarles que en las próximas semanas pronto no vamos a estar, pero vamos a dejar gran reemplazante para que no se lo pierdan. Va a estar Sergio Vergara. Sí. Yo creo que nos va, con los programas con Sergio Vergara, nos van a poner en jaque. Vamos a tener que esmerarnos para estar mejor. Vamos a tener que estudiar para la vuelta. Vamos a tener que estudiar para la vuelta. Bueno, y contarles ahí también, cuando vean a Sergio va a hacer una serie de cursos en la Red Cultural, súper, hiper recomendable. Ahora va a partir un curso de mujeres de la antigüedad. Sí. Y lo va a hacer además presencial. Lo va a hacer presencial, que es algo que muchos estaban de menos, así que pueden ahí tomarlo. Y obviamente, si quieren viajar con nosotros, no solamente desde la radio, tenemos abierto nuestro viaje a Croacia, y en ese aún quedan cupos. Así que nos vemos, pues, Barbarita. Nos vemos el próximo sábado, y que tengan, todos un muy buen fin de semana. Exacto, que lo pasen muy bien. Cariños a todos.